Finalizada la Gran Guerra, Alemania es obligada por parte de los aliados a proclamarse como república. Esto dejó intactos los pilares de la Alemania imperial, la burocracia, los jefes y oficiales del ejército. La república fue apoyada por las fuerzas socialdemócratas, liberal, católica de centro y rechazada por las fuerzas protofascistas y comunistas. La república tenía un régimen federal dividido, un Reich a cargo de los asuntos exteriores, el ejército, las comunicaciones y la moneda y por otro lado, 17 estados con competencia sobre la policía, la justicia y salud. La socialdemocracia era el partido con más votos, pero nunca logró formar un partido propio. Dentro de la República de Weimar, se distinguen tres periodos. La que duró hasta 1923 cargada de tensiones. Otro de mayor estabilidad entre 1924-29. Un tercer momento de crisis que culminó con el ascenso del nazismo en 1933. En los primeros años de la posguerra la economía sufrió bruscas oscilaciones debido a los pagos de reparaciones de guerra. El gobierno debía lidiar entre los intentos de insurrección de la izquierda y la derecha. En 1923, Francia y Bélgica ocuparon el Ruhr con la intención de explotar las minas y controlaron los ferrocarriles de la región. La sociedad alemana fue desgarrada por la hiperinflación. Durante este periodo Alemania era gobernada por una coalición. Los Estados Unidos con el Plan Dawes ayudó momentáneamente a la economía alemana, pero esto provocó que el país germano estuviera en una posición altamente dependiente de los USA. Ante el temor de una insurrección militar como la que había ocurrido en 1919 en Baviera, se realizaban cursos de adoctrinamiento, donde se destacó como orador Adolf Hitler. Este renunció al ejército y se volcó de lleno a la política. Ingresó tempranamente al Partido Nacionalsocialista de los Obreros Alemanes y presentó su programa. Entre los puntos que más se destacan en él, son la unión de los alemanes en una gran Alemania, la anulación de los tratados de paz y la negación de la ciudadanía a quienes no tuvieran sangre alemana. La derecha extrema deseaba una marcha sobre Berlín. Hitler y el general Ludendorff, héroe de la Primera Guerra Mundial, acordó forzar un golpe en 1923 que no logró ser masivo y Hitler fue condenado a 5 años de prisión. Al salir de la cárcel, reorganizó el partido, fueron creadas las SS, un grupo selecto a cargo de la custodia de Hitler, en un inicio bajo la dirección de la SA. Entre 1924 y 1929, la economía se estabilizó. El avance electoral nazi fue a partir de 1930, la gran crisis desgastó a los principales partidos y los nazis fueron los que mejor interpretaron las demandas de justicia social y rehabilitación del orgullo nacional. Entre 1930 y 1933 el partido nazi se convirtió en un partido de masas. En 1932, recogió el mayor caudal de votantes 37,3% pero no le permitió contar con mayoría propia. Finalmente en enero del apóstrofe 33 los conservadores le entregaron el poder a Hitler. Si bien Hitler ya detentaba el cargo de primer ministro, deseaba contar con mayoría propia y convocó a elecciones, pero antes que éstas se desataran, ocurrió el incendio del Reichstag, parlamento alemán, por ello se reprimió duramente a la izquierda. Los comicios se llevaron a cabo en marzo y los nazis alcanzaron el 43,6% de los votos pero no lograron el quórum propio. Ya en 1933 comenzó el periodo nazi, los adversarios políticos fueron detenidos, se abrió el primer campo de concentración, se disolvieron los sindicatos y se prohibieron todos los partidos políticos. Todos los organismos sociales se fueron nazificando. En junio de 1934 se llevó a cabo la Noche de los Cuchillos Largos. Las SS, encabezadas por Heinrich Himmler, desplegaron sus fuerzas matando y deteniendo a los miembros de la SA. Se cree que este ataque a las propias fuerzas del partido, se debió a querer purgar los elementos considerados peligrosos o también un grupo dentro del nazismo no quería compartir el poder. El cargo de presidente, jefe de Estado, y canciller, jefe de gobierno, se fusionaron en la persona de Hitler. En 1934 el presidente Paul von Hindenburg fallece. Como el legislativo era en su mayoría nazi, se evitó llamar a elecciones y se unificaron los cargos para ampliar los poderes políticos a Hitler. En 1938, Hitler avanzó sobre la cúpula del ejército. Estos cambios fortalecieron la posición del bloque nazi en la política exterior. Los dos principales centros de poder eran el partido y las SS.
El primero fue vehículo de propaganda a cargo de Goebbels y control social, mientras que el segundo aplicaba el poder de policía, defendiendo la nación. La política económica del gobierno nazi fue eficaz. A fines del 33 el desempleo se redujo, hacia el 36 la desocupación había casi desaparecido. Los desafíos de Hitler eran lograr obtener la autarquía, lo que lo llevó a querer obtener el espacio vital. Göring se puso al frente de la economía, implementó una política económica más dirigida, en donde lo que se buscaba era independizarse del mercado mundial, basándose en los principios de la economía planificada.